cada noche aquí estamos para compartir con usted este último tramo del día. Usted sabe que yo siempre digo que cuando no tengo un buen invitado, invito a un pastor amigo mío. Es el caso de hoy, pero no es verdad. Es un gran amigo mío, uno de mis mejores amigos, y no es porque no tengo un mejor. Creo que es un gran invitado, siempre nos ha iluminado con su presencia, y hoy le propongo un tema que va a ser muy interesante para toda la audiencia. Pero bueno, lo presento, mi amigo Norberto Zaraco. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien. Gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia. ¿Es cierto que somos amigos o no? Más o menos, Más sí, o menos. sí, ahí hacemos lo que podemos. Entre otras cosas, Norberto es un gran cocinero. Un día podemos hacer un programa de cocina. Podemos hacerlo acá, más o menos. Y das clase. Pero la otra cosa es que Norberto tiene 2 doctorados en teología y una de las tesis de esos doctorados, si mal no recuerdo, tiene que ver con la historia del movimiento pentecostal, de la iglesia pentecostal. ¿Digo bien, Norberto? Sí, concretamente del movimiento aquí en Argentina. En Argentina. Pero sí. Claro. Sí. Porque vos sos pentecostal. Sí, aunque no lo parezco. Algunos dicen que no, o que sos un pentecostal medio raro, que te juntás mucho con otros tipos raros como nosotros. Sí, como no me ven caminando por las paredes, presuponen que mi pentecostalidad es muy pobre. Pero sí, mi padre fue pastor pentecostal, mi suegro también, mi cuñado, mi hermana está casada con un pastor pentecostal, así que somos levitas pentecostales. ¿Te pesó el mote de pentecostal en algún momento? No, más que, no, porque cuando yo era jovencito y estaba metido ahí en la iglesia, que no teníamos nada que ver con el resto de las iglesias, ni cuenta me daba el tema. Uh-huh. Cuando me empecé a dar cuenta me favoreció, porque siempre te lo presentan como un bicho raro, ¿viste? Entonces, en el pasado. Entonces siempre encontraba espacio, porque necesitaba una muestra diferente, decía, bueno, tenemos un pentecostal también, entonces... Te aprovechaba de eso. ¿Viste? ¿En qué iglesia fue que te criaste, Norberto? Se llama Asociación La Iglesia de Dios, que era una división del año 52 de la Iglesia de Dios. Uh-huh. Sí, ahí mis padres se convirtieron en la Iglesia de Dios de Mar del Plata. De Mar del Plata. Calle Pampa, sí. Hoy me estaban diciendo que una de tus sobrinas dice que tu papá trabajaba en la Marina en los submarinos, ¿es verdad? Claro, yo por eso nací en Mar del Plata. Ah. Yo nací en Mar del Plata porque la base de submarinos está en Mar del Plata. Y mi papá estaba ahí en la parte de máquinas, era maquinista en submarinos. Te cuento porque el pastor de jóvenes, que es el que dirige Vamos por Más, sí. Diego, sí. Dice, pasé por Mar del Plata, dormí una noche y abrí la ventana frente al mar y pasaba un submarino. Dice, el sueño de mi vida, ver un submarino andando. ¿Cómo andan los submarinos? Le pregunté yo. No sé si andan ahora, no sé. Y dice, no, porque... Y me habló de tu sobrina, que vos sabés que son, sí. que vienen acá a la iglesia. Dice, ellas tenían un abuelo que manejaba submarino. Digo, es el padre Norberto. Sí, no, que los manejaba, pero sí, estaba en la parte de máquinas. Máquinas, sí, mirá vos. Sí, y de hecho sale de la Marina porque un día hubo un accidente que explotó una caldera y eso le afectó el oído. Uh-huh. Y aprovechó eso y salió. ¿Y se convirtió? Claro, se convirtieron allí en Mar del Plata. Uh-huh. En Mar del Plata, y él empezó enseguida ahí a involucrarse en la iglesia. ¿De qué venía de alguna religión? Católico, sí. Pero no era así practicantes, digamos, fanáticos. Uh-huh. Déjame que explique. Sí. Cuando nosotros decimos que la persona se convirtió, ¿no? Porque esto hay que explicarlo, para nosotros forma parte, es que tomó la decisión de entregarle su vida a Cristo, tomó la decisión de seguir a Jesús como su líder y convertir a Jesús en su Salvador y en su Señor. Y es un momento, es una decisión. Cuando la persona dice, hoy tomo esa decisión, dejo de manejar yo mi vida y le voy a dar a Jesucristo que maneje la vida y se haga cargo de lo que yo soy.
a esa experiencia gloriosa, la más importante en la vida de cualquier persona, le llamamos conversión, ¿no? Porque vos lo dijiste y yo quisiera explicar siempre para que la gente entienda. Sí. Pero después te viniste a Buenos Aires. Claro, cuando yo tenía 6 años, vinimos a Buenos Aires y ya después nos quedamos acá. Sí, siempre acá. Y ahí empezaste a ir a esta iglesia. Ellos estaban vinculados con esa iglesia. La iglesia estaba acá en los que conocen la capital, en la calle Miraya. Y bueno, ahí estuvimos hasta que me fui a Costa Rica a estudiar. El pastor Vaccaro. No, originalmente era otro pastor, Perazo se llamaba. Perazo. Y después falleció y Vaccaro vino ahí. Claro. Vaccaro antes era pastor en La Plata, en otro lugar. Mirá vos, sí. Cuando yo trabajaba de profesor de matemática, el doctor Vaccaro, que era escribano, estaba en la escuela de mi papá, daba clase, no me acuerdo de qué daba clase. Es una voz así, Juan Pablo, algo así, ¿no? Bueno, te criaste, estudiaste en Costa Rica, hiciste los doctorados en Inglaterra y todo, y conocés la historia de la iglesia pentecostal, porque la estudiaste, no solamente porque sos pentecostal. No. Dios me dio la oportunidad de hacer la investigación de la tesis con un profesor, Walter Hollenberger, que era el erudito más grande del mundo sobre temas pentecostales. Él no era pentecostal, él era profesor en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y él era de la iglesia reformada. Mejor dicho, él se había convertido, uso la palabra otra vez conversión, en una iglesia pentecostal, allí en Suiza. Y luego se pasó a la iglesia reformada. Suiza. Entonces, muy interesante porque la iglesia reformada es tipo como la iglesia presbiteriana, menciono esto, ¿no? Para conocer un poquito. Como la luterana, quizá también, ¿no? Sí, más de la línea evangélica. Calvinista, claro, sí. Y es muy interesante porque él fue el erudito más grande sobre el pentecostalismo. Entonces, allá por los años... Por estudiar. Sí. Lo que pasa, estudió, investigó, escribió allá, ya no me acuerdo, fines de los 60, principios de los 70, una obra de 10 volúmenes en alemán sobre la historia mundial del pentecostalismo. Y entonces eso hizo que toda la gente que quería estudiar sobre pentecostales fuera con él, lo cual hacía que él cada vez conociera más. Claro. Pero es muy interesante que en la dedicación de esa obra, en el libro, él pone una expresión que es muy, que pinta, digamos, muy bien la cosa. Dice que le dedicaba esta obra a la iglesia pentecostal que le había enseñado a amar la Biblia y a la iglesia reformada que le había enseñado a entender la Biblia. Me parece genial esa manera de ponerlo allí. Claro, los reformados dirían, ¿cómo? ¿Nosotros no te enseñamos a amarla? Los pentecostales dirían, ¿cómo no te enseñamos a entenderla? Pero por lo menos en aquella etapa creo que pintaba muy bien la cosa. Sí. Bueno, aquí estamos, vamos a aprovechar de la sabiduría de mi amigo Norberto Zaraco, todo lo que ha estudiado. Si me presentas así es súper aburrido la cosa, pero no vamos a hacer nada aburrido. No, va a ser bien divertido. Vamos a hacer una cosa, vamos a decir que uno de los problemas que tiene la iglesia pentecostal como tal es una enorme crisis de identidad. ¿Pero me dejás dar los teléfonos? Sí, cómo no, vos sos el dueño del programa. Sí, bueno, gracias, me lo recordás. 45686667 es el teléfono donde usted llama y a alguien le contestan. ¿Te gusta cuando llamás y te contesta una máquina? La verdad que no. No, a nadie le gusta, ¿no? Pero usted llama a ese número y hay una señora, un caballero, no sé, que le va a contestar y me va a pasar el mensaje aquí. Y el otro teléfono es un celular que es el 11-6041-3585. Usted manda allí mensajes de texto o WhatsApp. Mira que estamos modernizados. Sí, WhatsApp. ¿Lo pronuncio bien? Sí, WhatsApp. Sí. Y la verdad es que gracias por los saludos que nos van a mandar, de que nos conocen, que nos quieren, todo. Pero haga preguntas. Ayúdeme a hacerle preguntas, porque a mí me interesa muchísimo extraerle el jugo a mi amigo en este tema,
pensando que la gran mayoría de las iglesias evangélicas hoy en la Argentina tienen un origen pentecostal. O sea que no estamos estudiando a un grupo minoritario, diríamos, estamos estudiando 70%. No importa. Pero los números son, permíteme un segundito, son importantes porque el movimiento pentecostal como tal tiene un poquito más de un siglo. Se acostumbra a decir principio del siglo XX, se puede llevar raíces, por supuesto. El avivamiento claro, pero, anterior, santidad. En un siglo y algunos años más, en este momento hay aproximadamente 2.100 millones de cristianos en el mundo, todos cristianos. 500 millones son pentecostales. O sea, una cuarta parte del cristianismo mundial. Que incluye a las iglesias católicas, ortodoxas, sí, todos los cristianos. La cuarta parte en solo un siglo. En Argentina, que se dice que, y más o menos es un número serio, que es del CONICET, que el 10% de la población es evangélica, protestante, lo que sea, todo ahí. Digamos 4 millones. 4 millones. Sí. Sin embargo, de eso, el 90% son pentecostales. O sea, el 9% de la población de Argentina es pentecostal y el 1% entran todos los otros grupos evangélicos, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bueno, que sí ha crecido por su propia dinámica, por muchas razones, ¿no? Pero yo te decía... El tema de la identidad. La identidad, ¿por qué? A ver, por varias razones. Primero porque nosotros decimos el movimiento pentecostal. ¿Qué significa? Es un movimiento. O sea, no hay una fecha de origen. O sea, no hay un día que decimos empezó el movimiento pentecostal. No hay una persona, no hay un fundador. No hay un Lutero, no hay un Calvino, no hay un Menno Simons, nada. ¿No es cierto? Y no hay un lugar. Entonces no tenemos un lugar donde comenzamos, no tenemos una persona que comenzó, no tenemos ni siquiera una afirmación doctrinal que nos dio origen. Todo esto le da características justamente de movimiento. Ahora, perdóname, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando fue hace unos años, los 100 años, se mencionaba el avivamiento de la calle Azusa en un barrio de Los Ángeles, y al pastor de color, afroamericano, que había venido de Kansas City, creo, o de Luisiana, y que se había instalado en Los Ángeles. No, eso fue un avivamiento que se dio ahí, pero eso ya, eso ya venía, inclusive... No ese es el origen. No, de ninguna manera. Lo que pasa es que a partir de ese avivamiento, es cierto, se produce como una eclosión importante, pero no, eso venía de antes. Inclusive se solía decir que el primer día del año 1900 hubo una experiencia carismática de hablar en lenguas en Topeka, Kansas, con una chica en un instituto. Y se suele decir eso, pero la verdad que eso es fruto de otras cosas. Mira, quizás lo más claro para entenderlo, otro amigo nuestro, que no sé si alguna vez lo tuviste acá, Donald Dayton. Él pasó por acá por Gordo. Sí. No me acuerdo de haberlo tenido, pero sí me lo presentaste. Sí. Él escribió un libro, que sería bueno que nos escuchen bien. Es bien sencillo. Él habla de 4 raíces del movimiento pentecostal. Mirá, una raíz tiene que ver con los avivamientos de predicación, de proclamación del Evangelio en Estados Unidos, las carpas de predicación, los grandes avivamientos de predicación. Yo estoy resumiendo. Otra de las raíces tiene que ver con los movimientos de santidad, y ahí ya nos remontamos hasta 1870, por ahí. 1800, 1700, o sea, todos los avivamientos de los Wesley, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí para adelante, todas las corrientes de santidad, ¿no? Por otro lado, los avivamientos también del siglo XIX de sanidad divina. Había muchos lados, muchas carpas, muchos lugares donde había avivamientos donde se predicaba la sanidad divina. Y por otro lado, terminando el siglo XIX, y no era casualidad, porque siempre a fin de siglo pasan estas cosas, unos movimientos escatológicos muy fuertes, donde el énfasis es Jesucristo viene pronto, puede venir ya. Entonces, estas 4 cosas, la proclamación del Evangelio, Jesucristo es el que salva.
Jesucristo es el que sana, Jesucristo es el que santifica y Jesús viene otra vez. Esos 4 énfasis son los que dieron origen, se juntaron, lo pusieron en una batidora, ¡pum!, y dieron origen a lo que luego se conoció con el movimiento pentecostal. Ahora fíjate una cosa, cualquier iglesia cristiana en el mundo, la que se te ocurra cristiana, afirma esas 4 cosas. ¿Quién puede ser cristiano sin decir que Jesucristo salva? O sin decir que Jesucristo puede sanar. O sin decir que Él es el que santifica, como dice la Biblia. O sin creer que viene otra vez. Claro. Entonces, si todos creemos lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Si todos creemos lo mismo, y esas son las raíces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es una cuestión de tiempo, de timing, diríamos. Los pentecostales creyeron y creen todo eso en el mismo tiempo y que puede ocurrir ahora. Una cosa es que yo ore pensando y creyendo que Dios puede sanar. Otra cosa es que yo ore creyendo que Dios te puede sanar ahora. Una cosa es que yo crea que Jesucristo viene y otra cosa es que crea que puede venir ya. ¿No? Entonces todo eso le da un sentido de urgencia. Dentro de eso estaba todas las manifestaciones del Espíritu, ¿no es cierto? Lenguas, dones, digamos, todo venía junto con el paquete, pero en verdad tenía que ver con todas esas cosas juntas al mismo tiempo, funcionando en el poder del Espíritu, ¿no es cierto? Y eso le da origen al movimiento. Fíjate que no hay nada que los diferencie. Alguno dice, bueno, porque hablaban en lengua. Sí, algunos hablaban en lengua, otros no. En todo lo que conocemos, por ejemplo, que conozco acá de Argentina, en toda la historia de la Iglesia Pentecostal de Argentina... Ojo lo que va a decir ahora, ¿eh? Ojo lo que va a decir ahora, ¿eh? Nunca hubo una iglesia donde la gente hablara en lengua más del 30%. Nunca más del 30%. Ahora, seguro que alguien dice, no, mi iglesia era el 35%. Pero, o sea, los datos que tenemos de la investigación, ¿no es cierto?, es que aún las iglesias antiguas, las primeras, y las más fervorosas, nunca superaron el 30-35% de sus miembros que hablaban en lengua. Entonces, muy interesante. Muy interesante porque, digamos, uno de afuera, ¿cómo sabés que alguien es pentecostal? Viene y dice, ¿usted habla en lengua? Y yo le digo, no, yo no hablo en lengua. Y bueno, ¿quiere que le ore para que hable en lengua? No, mire, no, gracias por su interés. Y de golpe descubrí que dentro de la iglesia pentecostal hay muchos que no hablan en lengua. Claro. Después hubo un famoso pastor pentecostal, que justamente fue pastor, bueno, lo podemos nombrar porque no es ninguna acusación de nada, el pastor Guille, el padre del actual. El padre de Jorge. Claro, el padre de Jorge, que fundó una iglesia muy grande allí en la Rotonda de San Justo y toda esa zona, ¿no es cierto? Una iglesia que en los años 60, 70 fue muy, muy, muy fuerte. Él nunca habló en lenguas. Y era pastor pentecostal. Sí, lo cual significaba que el resto de los pastores pentecostales lo criticaban. Pero nadie podía negar su pentecostalidad, ¿no? de esa manera. Él tenía cosas filosas. Yo no lo conocí, pero fui muy amigo de Jorge. No sé, hace muchos años que no lo veo. Jorge Guille. Me dice un día Jorge Guille, mi papá, dice, de los hermanos libres, ¿sabe qué decía? No, es como dice el himno. Y los libres al mundo responden. Parafraseaba el himno nacional. Él tenía una característica muy interesante. Yo no sé si en este momento no recuerdo, porque no venía preparado para esto, pero si él había sido sindicalista o tenía algo que ver por ahí la cosa. No me acuerdo exactamente eso, pero sí me acuerdo que él había tomado del sindicalismo, ¿no es cierto?, ciertas pautas para el funcionamiento de la iglesia. Entonces, por ejemplo, tenía cultos todos los días, a la mañana, ¿no es cierto?, entre otras cosas, con mujeres, porque los varones estaban trabajando, y él los hacía marchar como marchaban las cuestiones sindicales. Entonces venían marchando por la ruta 3 hasta la iglesia. O sea, la palabra no es copiado, es tomado de la dinámica sindical, la manera de hacer funcionar la iglesia.
Bueno, en el año 77, te cuento, fui a invitarlo a Jorge Guille, el hijo, ¿no?, del señor que está hablando, del hermano, a que se sume a la cruzada que estábamos organizando con Palau en el Luna Park, en el 77. Era famosa esa iglesia, porque cuando salían al terminar la reunión, se cortaba la ruta 3. Se cortaba la ruta 3, la cantidad de gente que cruzaba, estaban los colectivos, los autos esperando, ahora la ruta se ha empleado, pero era famoso eso, una iglesia que es capaz de cortar la ruta 3, así me la hicieron conocer a mí. Bueno, vamos a ver si hay algún mensaje. Bendiciones al pastor Saraco, vemos el programa desde Trelew. Irmas. Bendiciones, pastor, está buenísimo como siempre su programa, soy Clotilde de Merlo. Buenas noches, quería saber sobre el uso de la mantilla, ya que la iglesia pentecostal no la usan. Gracias, vemos el programa todas las noches, bendiciones. Bueno, este es un tema, no es relevante, ni siquiera es importante, pero en las iglesias pentecostales hay iglesias que utilizan la mantilla, las mujeres obviamente, y en otras que no. O sea que... Es que justamente, permitime para esto, al ser un movimiento, no tener una única doctrina, ya todo lo que expliqué, hace que dentro del movimiento pentecostal haya un montón de características. Por ejemplo, aquí se acostumbra, en la Argentina, por ejemplo, los pentecostales bautizan por inmersión, igual que los bautistas, que la mayoría de los... En Chile, los pentecostales bautizan por aspersión. Acá tenemos bautismo de adultos. En Chile, por ejemplo, los pentecostales bautizan niños. En cuanto a vestimenta, hay algunos que son más legalistas, otros no, algunos usan mantilla, otros no usan mantilla, unos saludan de una manera, otros de otra. Hay el gobierno de la iglesia. Dentro de las iglesias pentecostales hay gobierno de tipo congregacional, como eran las iglesias suecas en su momento, hay gobiernos de iglesia de tipo presbiterial, con ancianos, etcétera, etcétera, y hay gobiernos de tipo episcopal, ¿no es cierto?, con un presidente, obispo y lo que venga debajo. Y tanto uno como otro son pentecostales. Claro. ¿No? Por eso hoy, y en serio, cuando muchas de las cosas que eran vivencias propias de la iglesia pentecostal, ya la han adoptado otras cosas. Otro se llama la pentecostalización de la experiencia religiosa, ¿no es cierto? Hoy eso produce crisis al interior de la iglesia pentecostal, una crisis de identidad. ¿Porque qué es? Es decir, hablan en lengua, pero hoy hay iglesias bautistas que hablan mucho más en lengua que cualquier iglesia pentecostal. No, porque sacan demonios. Hoy los demonios están, pobrecitos, están acorralados, los sacan de todos lados. ¿No es cierto? Cantan, no sé, con cierta euforia. Sí. Hoy está también lo que se llama la globalización de la liturgia, donde todos cantamos lo mismo. Lamentablemente. ¿No? Entonces, eso produce cierta crisis, digamos, una cuestión de identidad. Pero también del otro lado produce confusión. ¿Por qué? Porque hacer un movimiento es difícil. A ver, si vos querés saber quién es un bautista, si este bautista responde a estas características, tal y tal. Un metodista, luterano, hermano libre, lo que fuera. ¿No? Cuando llegás al pentecostal no podés hacerlo, porque responde a distintas características. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece cualquier bicho raro predicando el evangelio, los que estudian los fenómenos religiosos y aún gente de fe, dicen, mira, este bautista no es, metodista no es, católico no es, luterano no es, ¿qué es? Y es pentecostal. Entonces los meten a todo ahí en la bolsa, los llaman neopentecostales, ¿no? Como pentecostales nuevos, lo cual es una aberración enorme. Por ejemplo, le dicen a la Iglesia Universal del Reino de Dios, la Iglesia para de sufrir, porque la llaman de distintas maneras, muchos le llaman neopentecostal. ¿Por qué neopentecostal? ¿Qué tiene de pentecostal? Y entonces los estudiosos, ¿no es cierto?, no de adentro de las iglesias, sino de afuera, las universidades, lo que sea, llaman neopentecostal. Están equivocados. ¿Sabes? La Iglesia Universal no es neopentecostal, la Iglesia Universal es neocatólica. Neocatólica. O sea, toma los elementos mayoritariamente del catolicismo, lo mezcla con alguna cuestión pentecostal que puede ser lo de los demonios y una cosa así, y sale ese movimiento. Pero en realidad
es muchísimo más cerca de la Iglesia Católica que de la Iglesia Pentecostal. Qué interesante, ¿eh? Muy bueno el programa. Espero a mi marido para verlo. Susana de Tucumán. No, me da pie para un montón de chistes esto, pero no voy a hacer. Susana, la respeto mucho. ¿Qué significa la palabra pentecostal? Pregunta Sergio de Rosario. Pentecostal. Porque viene de la experiencia de Pentecostés, del día de Pentecostés, que era lo que celebraba el pueblo de Israel. Una fiesta. Una fiesta de cosecha 50 días después de la Pascua. Claro. Por los 50 días viene lo de Penta, ¿no es cierto? Y la fiesta de Pentecostés. La primera tuvo que ver con lo que narra Hechos capítulo 2 sobre la venida del Espíritu Santo en la iglesia. Claro. Y de ahí la palabra. Digamos, de ahí quedó la palabra. Sí. De todas maneras, no hay tantos grupos dentro del movimiento que utilizan la palabra pentecostal, porque están Unión de las Asambleas de Dios, Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios. Quizás algunos escucharon hace tiempo hablar, o como nombre también, la Iglesia Cuadrangular. Sí. ¿No es cierto? Y otro es la Iglesia del Evangelio Completo. Bueno, ¿por qué cuadrangular? Es porque hacía referencia a esas 4 raíces que yo mencioné antes. Cristo salva, sana, bautiza y viene otra vez. Esas 4 afirmaciones, por eso se llaman cuadrangular. O otros lo llamaban del Evangelio Completo, como si hubiera un Evangelio incompleto, ¿no? Entonces el Evangelio Completo era que respondían a esas 4 afirmaciones. Ahora, entender esto, yo por eso lo menciono, entender esto del tiempo, eso sí es una característica. Claro. Mira, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿no? Últimamente han cambiado ¿cómo se llama? El sacramento de lo que antes se llamaba extrema unción, que se llama unción por los enfermos, ¿no es cierto? En la teología de eso, es una teología correcta, es la que sale de Santiago. El libro de Santiago, si está alguno enfermo, llamen a los ancianos, oren por él, pasa. Entonces, únjalo con aceite, únjalo, ¿no es cierto? Y se va a sanar. La oración de fe lo va a sanar. Ahora, ¿qué pasa? Los que tenemos algunos años recordamos cuando el sacerdote aparecía con la valijita negra y entraba en la casa de alguien, ¿no? Le venía a sellar llamen a la cochería. Le venía a sellar el pasaporte. Entonces, ¿qué pasa? La unción que era tomada de Santiago, ¿no es cierto? Que era una unción real por los enfermos, se había transformado en una extrema unción que venía a decirle, ok, con este no hay más esperanza. Cuando en realidad es exactamente al revés. Por eso ahora le llaman la unción de los enfermos, porque se supone que si lo ungís es para sanarlo, no para que se muera. Entonces, en la dinámica pentecostal, ¿no es cierto? Cuando alguien ora por el enfermo es porque está creyendo que se puede sanar, no que Dios sana, sino que lo puede sanar ahí ahora. Y ahora, ¿no? O que Jesucristo viene. Sí, no es que viene, puede venir ya. Entonces, como puede venir ya, no hay tiempo que perder. Cuando yo era chico no podíamos ir a los estadios, no podíamos ir a fiestas, no podíamos practicar deportes, pero no porque estuviera prohibido o fuera malo en sí mismo el deporte, por ejemplo. La pregunta que te hacían es, si estás en la cancha y viene el Señor y tantos millones de personas se mueren allí afuera sin que le hayas predicado, ¿qué le vas a decir? Tal cual. ¿Okay? ¿Cómo? ¿Te imaginas que estás en el cine? Me aterrorizaba eso, ¿no? Para colmo, mi papá no me dejaba ir al cine, o sea que me tenía que ir de escondida, escapado, en infracción, póngale el adjetivo que usted quiera. Pero, viste, llegaba a venir, viste, y la otra, ¿sabés qué? Nos ponía un miedo tremendo. Un día estábamos en el cine y había un matrimonio que era de la iglesia. Y nosotros lo vimos y nos escondimos. De golpe, en mitad de la película, nos dimos vuelta y no estaba. Y eran muy buenos creyentes. Y digo, el arrebatamiento, y nos quedamos acá adentro. Pastor Contreras, que es pentecostal, nos manda saludos a los dos. Y saluda a todos los pastores pentecostales. Muy buenas noches, pastor. Todas las noches los miramos los programas y a los invitados soy de Goya. Bueno, muchísimas gracias. En Goya el fin de semana. Tuviste en Goya el fin de semana. Miguel Durán y Raquel Franco. No hacemos eso que usted me pide, Miguel. Otros programas en Canal Luz, mucho mejor que nosotros, en ese punto
lo hacen. Así que yo ni siquiera lo menciono porque produce que muchos otros crean que nosotros hacemos eso. Es algo maravilloso, algo en el que creemos, pero este tipo de programa no incursiona por ese lado, porque hay muchos otros programas en Canal Luz que lo hacen mucho mejor que nosotros. Pastor, ¿en qué se diferencia la iglesia pentecostal de la iglesia cristiana común? Ramón de Rufino pregunta esto. Buenas noches. ¿Por qué gritan tanto en las reuniones? Claudio de Chaco. Es una buena pregunta esta. Muy bueno el programa. La primera vez que lo veo en vivo. Soy Mónica de Alderetes, Tucumán. ¿Qué hizo durante 12 años esta señora todas las noches? Sin ver el programa. Sin ver el programa. Recién no iba a empezar. La hemos estado esperando, Mónica. Hola, soy Miguel de Trelew y si hay algo que caracteriza a la iglesia pentecostal es la profecía y la danza. ¿Podría hablar el pastor al respecto? ¿Qué son esas manifestaciones? Bueno. Buenas noches. Pregunto si creen que puede suceder un segundo Pentecostés en las iglesias en la Argentina para avivamiento y muchos se conviertan. Soy María de Santa Fe. Bueno, no me acuerdo de todas las preguntas. La primera es, ayúdame. La iglesia pentecostal, ¿cuáles son las diferencias entre las iglesias pentecostales y las que no son pentecostales? No, yo diría lo que acabo de explicar, ¿no es cierto? Creer esta presencia a través, por supuesto, del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que dinamiza la iglesia, que le da autoridad, que le da poder, y que la iglesia, por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene, digamos, esa vida del Espíritu de una manera, digamos, contemporánea. Ahora, vuelvo a insistir. Si alguien me dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencias doctrinales. Puede haber cómo interpreta el bautismo en el Espíritu Santo, pero eso no hace al fondo de la cosa, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto está esa... Ahora, hoy día no son solamente pentecostales. Y es verdad, o sea, muchas iglesias están en esa misma dinámica. Y yo sé, por ejemplo, vos venís digamos, como diríamos, del palo de los hermanos libres. Pero sé que acá en la iglesia ustedes oran por los enfermos y no es que oran a ver si se sana, creyendo que se va a sanar. Sí, claro. Y que el Señor viene ya. Y que el Señor viene ya. Entonces, no hay esa cosa. Ahora, fíjate, porque ahora que mencioné sanidad, quería decirte algo. Porque uno decimos, pero ¿por qué crecieron tanto? ¿Por qué toda esta dinámica? Hay 2 o 3 razones. Una tiene que ver con la capacidad de movilizar. Porque vos decís, si el Espíritu está, podemos hacerlo ahora. Entonces, cuando se investigó lo de evangelismo a fondo, allá en los años 70, se investigaron 3 movimientos. ¿No? Quería ver por qué crecían los movimientos. Entonces se investigaron los testigos de Jehová, a los pentecostales y a los comunistas, que en los años 60 crecían. Y después de la investigación se llegó a una fórmula que es la siguiente. Dice que un movimiento crece en la medida en que es capaz de movilizar a todos y cada uno de sus miembros. Y eso pasó con la iglesia pentecostal. Ahora quería mencionar algo también, el tema de la sanidad. Y acá hay 2 elementos que fueron muy fuertes en la historia del pentecostalismo en América Latina. Uno es el de la sanidad. Y tenemos que decir esto. Para muchísima gente de nuestro pueblo, la sanidad divina fue el único acceso a la sanidad. ¿Ok? Para muchísima gente, la sanidad divina ha sido el único acceso al sistema de salud. Claro. No tenía acceso ni a médicos, ni a hospitales, ni a nada. Ni a nada. ¿Ok? Entonces, eso explica una de las cosas, cómo se arraigó en esos sectores. La otra cuestión tiene que ver con lo que llamamos la dignificación de la persona. Andá a los barrios más bajos, la gente más sencilla. Vamos a hablar de una forma despectiva. ¿Qué son? Don nadie. Una persona que respira, nada más. Ahora miremos esto. Tiene una experiencia con Jesucristo. En un contexto donde le dice usted está lleno del Espíritu Santo y usted puede ministrar. Esa persona comienza a compartir lo que Dios hizo en ella, porque no sabe, apenas sabe leer y escribir cuando sabe. Esa persona, don nadie, se transforma en una persona trascendente. Porque a través de lo que hace, salva a su familia, al vecino, le cambia la historia de las próximas generaciones
a su vecino, a su familia. Entonces, esa manera de dignificar a las personas, ¿no es cierto?, fue un elemento muy fuerte dentro del pentecostalismo. Que he visto de afuera, digamos, mirá, este pastor no tenía toda la preparación, hablaba comiéndose las heces, sí, todo eso es cierto. Pero cuando lo mirás desde el otro lado, ¿no es cierto?, esa persona era nada, era absolutamente nada. Pero a partir de esa experiencia, empieza a ser alguien, tiene sentido su vida, tiene trascendencia lo que hace. Entonces, eso es de un enorme valor. Claudio de Chaco dice, ¿por qué gritan tanto? Porque algunos confunden espiritualidad con decibeles. Decibeles. Sí, decibeles sí. En la medida del sonido, ¿no es cierto? O sea, algunos creen que son más espirituales porque gritan más. No, mire, la gente grita porque es pura carnalidad, eso no tiene nada que ver con el espíritu. No tiene nada que ver con el espíritu, no confundamos, porque algunos confunden ignorancia con espiritualidad, emociones con espiritualidad, y no tiene nada que ver. Ahora, es cierto que cuando Dios llena nuestra vida y nos gozamos en Él, afecta no solo nuestro intelecto, afecta también nuestras emociones. Y así como somos capaces de gritar un gol en un estadio cuando nuestro equipo mete el gol, claro, otros gritan gol en la iglesia de otra manera, ¿no? Entonces, ahora, tener como norma que tienen que gritar y hacer todas esas cosas, no. La verdad, me pasa que es más fácil gritar que ser lleno del Espíritu, ¿no? Entonces pasaba con los evangelistas. Por ejemplo, cuando venía Gigi Ávila, ¿no?, algunos creían que por zapatear arriba del escenario, como lo hacía Gigi Ávila, estaban llenos del Espíritu. No, estaban locos. Después vino Anacondia, ¿no es cierto? Algunos creían que si le gritaban al diablo como le gritaban a Anacondia, estaban llenos del Espíritu. No, el diablo se le reía, ¿viste? Porque no sos Anacondia. ¿No? Entonces, imitar las formas es mucho más fácil que vivir genuinamente el Evangelio. Pues ahí cuando yo estaba en Estados Unidos, solía ir a unas reuniones que hacía una iglesia de las Asambleas de Dios. A ver, tengo que decir dónde las hacía. Alquilaban o le prestaban un auditorio muy hermoso que había en las montañas. En la montaña, usted debe haber visto... ¿En Pasadena? No, en Hollywood. Ah, en Hollywood. Está la montaña famosa que está el cartel de Hollywood. Bueno, del otro lado de esa montaña, que no es una gran montaña, pero del otro lado hay un cementerio que es muy diferente a los de aquí, son parques, y tenía un gran salón, y yo iba, porque había unos conciertos bárbaros. Y lo que... ¿En el cementerio? Sí, en el salón del cementerio, sí. Hay casamientos también. Sí. Es algo profético. Cuando hay un casamiento en el cementerio, o sea, está preanunciando algo, ¿no? Un casamiento en un cementerio. No, en una capilla, no es verdad, no tanto en este cementerio, sino en el otro más famoso, por el Lawn de Glendale. No importa. Y yo decía, pero estos pentecostales, una unción de verdad, una solemnidad, una calidad musical. Y después he venido he ido a predicar a muchísimas iglesias pentecostales donde hay realmente, no digo hay fervor, pero hay está todo bien controlado, medido, ¿no? Y si alguno grita, van y le dicen, quiere hacerse notar, por eso grita, ¿no? Muy bueno el programa, bueno, ya esto lo leí, si hay algo que caracteriza, bueno, esto de la profecía y la danza, no es característico. Por ejemplo, aquí en Argentina la danza no. En Chile sí. Es más, en Chile se vincula el bautismo del Espíritu Santo con la danza. Ajá. Acá más con las lenguas. Pero en África es imposible pensar de una iglesia presbiteriana, metodista o la que se llame, que no haya danza, que porque forma parte de la cultura. Soy Joaquín, buenas noches, me encanta el programa. Me gustaría saber qué piensa el invitado sobre el principio de sola escritura desde el punto de vista pentecostal. Lo mismo que cualquier otra iglesia evangélica o protestante. O sea, creemos
como única fuente de autoridad y revelación solamente la Escritura. Ahora, unido con eso de la danza y la profecía, lo cierto es que hay muchos predicadores pentecostales que, digamos, se escapan un poquito de la Biblia. Te lo hago más fácil, ¿no? Vos sabés de qué estoy hablando. No es la doctrina pentecostal. No, en absoluto. En absoluto. Ahora, hay que entender que cuando se da en un espacio de libertad en el espíritu, bueno, pueden filtrarse otras cosas, ¿no? Puede filtrarse la carne, ¿no? O sea, no todo es espíritu, no todo es carne. Qué lindo ese alimento a mi vida, lo felicito. Patricia Ramírez, de Tierras Altas, creo que llamó ayer. Es un distrito de Malvinas Argentinas, sí. Me lo aclara porque le digo, ¿qué es esto? Ah, Tierras Altas es acá. Sí, Tierras Altas acá en Malvinas Argentinas, nunca está al lado escuché. de San Miguel. Nunca, es un distrito. Nunca del escuché partido eso. de Malvinas Argentinas, que Ajá. antes era parte de San Miguel. Sí. Pastores, muy buenas noches. Soy Iván de Buenos Aires. Muy interesante sus charlas. Yo me congrego en la iglesia pentecostal y para mí, opinión en la pentecostal, les guerreamos más a Satanás. La guerra espiritual es algo que nos hace conocer el lado guerrero del Espíritu de Dios. Saludos, amados, que Dios los bendiga mucho. Soy Darío de Dianfunes, Córdoba, de la Iglesia Evangelio de Paz Pentecostal. Saludo, pastor, siempre lo veo. Una pregunta. El vino en la Santa Cena, ¿es fermentado o mosto? Interesante la pregunta, ¿no? Es con respecto a nada levado. Bueno, no sé si está bien. Está hablando del vino, si es fermentado o no. Y otro, yo agrego, del pan. El pan. ¿Se puede comer pan que ha sido afectado por la levadura, o sea, el pan común, o tiene que ser pan sin levadura? No, en eso no hay una sola manera de interpretar eso. O sea, algunos prefieren hacerlo lo más cercano posible a lo que era el vino que se usaba en la Pascua judía, ¿no es cierto? Y también esa masa sin levadura, ¿no? Evidentemente no es el vino tal cual lo conocemos hoy. Pero otros lo usan como un símbolo, así que usan vino y pan. O sea, nosotros no creemos que... Bueno, nosotros, digo, Norberto, pastor de la Iglesia Buenas Nuevas. Pastor de la Iglesia Buenas Nuevas. Yo no creo que la importancia, el poder, la gracia, lo que fuera, esté en el elemento, si está leudado, menos leudado, más leudado. Es lo mismo que el bautismo es por inmersión, pero la verdad lo que salva no es la cantidad de agua, sino nuestra fe, ¿no? Porque algunos dicen, o sea, ¿con cuántos litros de agua es válido un bautismo? ¿No es cierto? ¿Con qué graduación alcohólica es válido el vino de la Santa Cena? ¿Con cuánta levadura es válida el pan que comemos? Entonces, ahora, a veces eso sirve para entretenernos y es mejor, viste, hablar de eso que andar peleando con los hermanos, pero la verdad no sirve absolutamente para nada. Yo le contesto a la persona que me preguntó esto. Usted respete la doctrina. ¿Dónde está? Claro, de su iglesia, donde usted va. Bueno, allí pensamos eso. Bueno, está bien. Sí. No es un tema para discutir. Pero le digo otra cosa más. No juzgue a otros que hacen diferente. Claro. ¿No es cierto? Y si usted va a visitar una iglesia que hace diferente, haga lo que hacen esos hermanos allí. Sí. O sea, tenemos que decir que son costumbres, o sea, no hace al fondo de doctrina. Absolutamente. Muchas veces hacemos costumbres que las queremos hacer lo más parecido a lo que se hacía antes, quizás hasta por una cuestión de no sé qué, de respeto o de lo que fuera. Pero, claro. Nosotros, por ejemplo, vos sabés, Norberto, en nuestra iglesia participamos de la Cena del Señor todos los domingos. Sí. Y como tenemos 2 cultos, yo soy el que viene a los 2 cultos porque soy el que predica, participo de la Cena del Señor en los 2 cultos, sí. todos los domingos. Hay iglesias que entienden que no hay una cosa muy clara en la Biblia. Yo puedo decir de dónde sacamos nosotros que es todos los domingos, pero es una verdad, lo que se llama en la Biblia, una verdad inferida, no está dogmatizada taxativamente, tiene que ser todos los domingos. Se infiere. Nosotros inferimos que es así y lo hacemos, pero no juzgamos a los que, como en otro lado, lo hacen una vez por mes, o cada 3 meses, o una vez por año.
Es un tema de cada iglesia, Sí. ¿cierto? Sí, sí, correcto, correcto. Inclusive hay algunas iglesias que lo hacen solamente 4 veces al año. Sí, sí, sí. O una vez al año. Otro una vez al año, Sí, sí, sí. otros lo hacen todos los meses, todos los días. Exacto. Sí. Muchos no Sí. quieren ser pentecostales porque no quieren predicar la palabra como está en la Biblia. Dice, abren iglesias, ponen nombres que llamen la atención y fotos de ellos y predican lo que le conviene a ellos. Bueno, ¿qué ideologías religiosas diferentes tienen a otras iglesias? Bueno, es lo que estamos explicando. Juan Carlos Sí. de Córdoba, estamos explicando. Quizás se menciona más lo del bautismo del Espíritu Santo, vinculado a alguna experiencia, como por ejemplo la de hablar en lenguas. Pero también en esto tenemos que, al ser honesto al decirlo, no todas las iglesias pentecostales creen exactamente lo mismo. O sea, hay iglesias pentecostales donde creen que la glosolalia, o sea, hablar en lenguas, es la señal, ¿no es cierto?, de estar lleno del Espíritu Santo, de haber sido bautizado con el Espíritu. Hay otras que dicen no, es una señal más. Y ambas posiciones, hay iglesias pentecostales que están con unas o con otras. Lo que pasa es que a veces estamos en nuestra iglesia y pensamos que el resto es igual y no es así. No es así. No, a veces me siento más identificado yo con una iglesia, especialmente cuando viajo al extranjero, ¿no es cierto? Que es cuando visito otras iglesias. Me siento identificado con una iglesia histórica, que con una iglesia que, digamos, se parece a mi mismo origen, ¿no? Sí. No, los países son muy diferentes. Dice, acá en la Argentina hay congregaciones que danzan, no es patrimonio de Chile. No, para nada. Hay mucha gente acá, hay muchas iglesias que... Puedes hacer, Es algo de cada iglesia. Me parece importante, por la audiencia que tenés, Juan, decir esto. O sea, hay una realidad de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Eso es algo personal. La forma en que nos expresamos, la forma en que celebramos, las formas, estoy diciendo, las formas de que hablamos, qué celebramos, cómo adoramos, son cuestiones de costumbres y cuestiones culturales. Ahí no tiene nada que ver ni Dios, ni el Espíritu, ni nada, seamos claros. Aquel que hace un retiro de silencio y se encierra en un lugar meditando 24 horas sobre Jesucristo, es tan cristiano como aquel otro que va a un retiro de guerra espiritual. ¿Ok? Entonces, las formas de lo que hacemos, gritas más, gritas menos, lees más, quiero decir, lees de una manera, otra, el culto lo celebrás de determinada manera, nada de eso le podemos atribuir revelación divina. Son estilos culturales, maneras de expresar cómo Dios llena tu vida o no, cómo entendés el mover de Dios y demás. Son formas. Son formas. Cuando digo formas, no lo estoy despreciando. No. Las estoy valorando. O sea, las valoramos de tal manera que podemos ver la diversidad como riqueza. Que este grupo tiene esta forma, que no sé, como dice el televidente, que este grupo danza y que este grupo no danza, que este toma la Santa Cena con vino y el otro la toma con jugo, y este con pan y la otra con galleta, y estos cantan esto y esto. Eso es riqueza. No hagamos doctrina de eso, porque si no, juzgamos a otro por nuestras costumbres. Juzgamos a otro y no nos damos cuenta que nosotros somos parte de costumbres. No nos damos cuenta que por más fiel que querramos ser, la iglesia que hoy conocemos, hace 200 años no existía. No existía. Nosotros hemos inventado cosas. ¿De dónde sacamos nosotros de tener un ministerio de jóvenes? ¿De dónde está en la Biblia el ministerio de jóvenes? Decime a ver dónde está. ¿De dónde sacamos el invento de la escuela dominical? La iglesia vivió 1800 años sin escuela dominical. ¿A quién se le ocurrió la escuela dominical? ¿Por qué tenemos que tener escuela dominical? Y yo no estoy despreciando, estoy haciendo una exageración a propósito, intencional. Sí. ¿No es cierto? O sea, el tema de los seminarios, inclusive. Si hoy le sacamos una foto a la iglesia, esa foto no tiene nada que ver con una iglesia de hace 200 años, no digo de 2000 años, 200 años. Y está bien que así sea, porque la iglesia se ha adaptado a las culturas, se ha modificado. Esto no es cambiar la esencia, no cambiamos lo que dice la palabra, pero cambiamos cómo la predicamos, cambiamos cómo la leemos. Hoy la leemos con el iPad, la leemos con el teléfono celular. No es menos santo. O sea,
abrir un poco la cabeza. Necesitamos Claro. abrir la cabeza y dejar que el espíritu se manifieste como quiera, que no le pongamos molde y que no juzguemos a nadie por los moldes, ¿no? Cada uno se expresa con la gracia que Dios le ha dado, conforme a su cultura, su manera de ser, su manera de vivir y nada más. Una de las características de mi invitado Norberto Zaraco es que viaja mucho. No hay avión que no lo haya usado, mi amigo. O sea que el otro día me escribe, no, estoy en Bolivia, me dice. ¿Dónde estás? Y mañana no sé para dónde se va. Dallas, la semana que viene. La semana que viene. Dallas. A Dallas. Después de Belgrado. No, ahora voy ahora, sí. La semana que viene. Pero el viernes vas. La semana que viene, tranquilo. Tranquilo. Bueno, él sabe de qué estoy hablando. Y lo interesante de los viajes es que uno conoce otros estilos, otras formas, otras culturas, ¿no es cierto, Norberto? Una de las experiencias más profundas que yo viví fue en Tailandia en el año 80. Estábamos reunidos cristianos de todos lados y llega el momento de la cena del Señor. Y no andaba bien el servicio, ¿viste? Entonces yo me di cuenta y me paré y me puse a ayudar. Así que empecé a llevar el pan y llegué al fondo y había una mujer de la India, vestida como de la India, con el punto negro aquí, arrodillada, y yo le di el pan y la copa. Y pensé, la diferencia que hay entre esa mujer y yo. Distintos continentes, distintos países, distintas razas, distintos sexos, distinto lenguaje, todo distinto. Pero en el momento de participar de la cena del Señor, éramos hermanos. Me impactó tanto, 36 años después te lo estoy contando. Me impactó porque esa es la iglesia. La iglesia no es una fábrica de robots todos iguales. El Señor no nos hizo así. Los 12 discípulos, o los 11 si usted quiere, eran más diferentes, no podían ser. Porque eso es la iglesia. Esa es la riqueza. Yo he participado de Santa Cena, por ejemplo, con pan de banana y agua. Porque era en el medio de África. No conocen el pan como lo tenemos, no lo conocen, no tiene. Y vino muchísimo menos. Jamás ni han visto siquiera la foto de una botella con No vino. hay uva para colmo. Ya. Entonces era con una agua y un pan de banano. Y eso no era menos Santa Cena porque no era vino. ¿No es cierto? O sea, era bueno, era lo que había ahí. Bueno, da para más este tema, ¿no? Sí, por nosotros sí, yo sí. Porque Pobre la gente que está viéndolo, pero bueno. Hablaste un poco de la historia general y después quedaría la llegada a la Argentina, ¿no? Octubre de 1909, llega el primer misionero acá. Bueno, yo hace unos años hice un programa con Ciro Crimi. Claro, la iglesia de él viene de esas raíces. De esas raíces, acá mi amigo, que es una iglesia que está acá muy cerca, y nos contaba de esos italianos que vinieron, que fueron unos pueblitos del interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, San Cayetano. Mirá, y después vinieron acá al barrio de Devoto y se instaló una primera iglesia pentecostal en la Argentina, que en el barrio o en el ambiente nuestro le llamamos por muchos años la iglesia de los italianos. Y porque era la iglesia de los italianos. Eran italianos. Eran todos italianos, no había otra manera. Sí. ¿Y la otra fuerte cuál es? La de la Isla Maciel. No. La primera que viene, o sea, vino un italiano a compartir su experiencia espiritual, no vino ni como misionero ni como nada, vino a compartir. Luis Francescón, octubre de 1909. Él se va, en diciembre se vuelve, y después vuelven la gente vinculada a él y da origen a lo que hoy es la iglesia esta, ¿no? Acá en Devoto. Y después en 1910, principio de 1910, o sea, cuando se va el otro, creo que fue por enero, no recuerdo bien, viene Alicia Good, una mujer, que es la que luego da origen a lo que hoy se conoce como Unión de las Asambleas de Dios o Asambleas de Dios, aquí en Argentina. Eso, el origen fue una mujer. Mirá vos. Bueno, de eso hablaremos en otra oportunidad. Otra oportunidad. Yo, por supuesto, todo el mundo sabe que no soy pentecostal, pero... En cualquier momento. Sí, pero saco chapa, porque yo estuve en una reunión en la cancha de Atlanta cuando
vino el evangelista. ¿Tuviste? Estuve, sí, señor. Yo ¿Vos no estuviste? No. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Se muere de envidia. Se muere. Termino el programa antes que se muera en cámara. Efectivamente, alguien le vino, se llamaba Iván Baker. Claro. Era socio de mi papá. Y entonces viene y le dice, Pocha, mi mamá, vamos que hay un señor que predica, la gente se sana en la cancha de Atlanta. Y mi mamá le dice, verá, le tengo que preguntar a mi papá. Imagínate que no es. Y yo escuché, cancha de Atlanta, yo quiero ir, pues yo quería ir a la cancha. Por esa razón estuve, después te cuento. Bueno, espero que le haya gustado el programa, seguramente ha servido para aclarar cosas y impadaar para seguir charlando más adelante, aprovechando de todo lo que sabe mi amigo Norberto. Gracias. Nos encontramos con usted como cada día aquí en Canal Luz. Hacemos este programa desde Buenos Aires, La Puerta Abierta.